Bueno, chicos, ya estamos grabando la clase. Segunda parte de hidratos de carbono. Eh, lo que voy a hacer ahora es, voy a recorrer las diapositivas. Sí, Ana, qué sé yo, se me pasó así por la cabeza. No sé, fue generación espontánea. Pero bueno, ya está, qué sé yo. O un lemon pie, con un café. Perdón, sé que estamos grabando la clase esta, pero no puedo evitar. Sí, un posta, que un lemon pie con un café, pero un café sin azúcar, o sea, que ese contraste sea una bomba de sensaciones en la boca. Ay, por Dios, ¿qué va a hacer? Ya aquí estamos, tomando un cafecito nomás con azúcar, con hidratos de carbono. Bueno, vamos a trabajar con eso. Eh, les voy a compartir la, la diapositiva. Vamos a continuar con lo de ayer. Esperen que no lo mando, esperen. Compartir acá. Voy a compartir la diapositiva. Entonces, como les contaba recién, fuera o de cámara, parece, esto parece una ropita, fuera de cámara, eh, fuera de la grabación. Esperen que se me fue toda la configuración. No sé qué me pasa hoy con este Zoom. Eh, Vista orador. O sea, tengo acá un desorden en la computadora. Perdón, chicos. Bueno, lo que les contaba, me acabo de acordar. Lo que les contaba antes de comenzar la grabación era que me interesaba como objetivo de la clase hoy revisar un poquito todo lo que hemos estado mirando y qué más. Y bueno, nos vamos a enfocar en formulación de hardware. Para eso vamos a usar como matriz de básica del conocimiento la formulación de Fisher, que es la que estuvimos trabajando la clase pasada, y vamos a, a analizar o a mirar, a contextualizar entonces los disacáridos, los polisacáridos, algunos hidratos de carbono complejos y le vamos a dar un poquito del perfil biomédico. Así que vamos hacia adelante con eso. Entonces, repasando lo de la clase pasada, presentamos la definición de los hidratos de carbono carbohidratos como polihidroxialdehído y polihidroxicetona, que eran la mínima expresión. Estas dos moléculas estaban contenidas en toda la familia de compuestos que constituyen los hidratos de carbono carbohidratos, en donde una cosa que había que destacar, que la representación que estamos viendo acá es lineal, es en el plano, es la que se conoce como la formulación de Fischer, que analizaba los átomos, las características, las propiedades, que se siguen respetando el concepto de hibridación sp3, que el penúltimo átomo de carbono resultaba ser bastante particular y específico, que es la posición del oxidrilo en este formato lineal, en este formato en el plano, este, representa algo en el espacio. Lo vamos a usar a eso en la clase de hoy. Eh, Fisher dice que eso es muy importante, define carbono quiral y en carbono quiral establece que es el átomo que posee cuatro sustituyentes diferentes, que eso le otorga propiedades de isomería, eh, con estereoisomería y este, en algunos libros dicen isomería óptica o propiedades ópticas. Y eso tiene que ver con desviar el plano de la luz polarizada. Yo les mostré en la diapositiva alguna familia de las aldosas, es decir, los derivados de eh, los derivados, si no sería la familia de compuestos de los hidratos de carbono que poseen grupo aldehído, en donde acá yo les mostraba a ustedes, está en color el penúltimo oxidrilo porque es la mayor porción de el, el hidrato de carbono que cumple con la definición, que está contenido ahí, que la nomenclatura D o L
tenía que ver con la posición desoxirrilo de hacia la derecha, de hacia la izquierda. Entonces, todos estos compuestos son D y el nombre del monosacárido. Estas unidades son monosacáridos. Acá están ordenadas por la longitud de la cadena, es decir, por la cantidad de átomos de carbono que tienen. Y en este cuadrito ustedes veían no, los nombres que reciben estos hidratos de carbono, ¿no? Ribosa, hablamos un poquito de la ribosa, que ustedes lo recordaron y la reconocieron en el tema de biología. Después tenemos, que yo les conté de las exosas que no me interesa mucho que tengamos presente la glucosa, la manosa, la galactosa, que son moléculas que vamos a trabajar hoy en esta segunda parte de la clase. Les mostré también que también existe una familia de compuestos en las cetosas. Eh, no quería que pierdan la oportunidad de tener presente la ribosa, la ribulosa y la celulosa, y tampoco la fructosa. ¿Está? Tenganlo presente, son moléculas de interés. Recuerden que siempre acá también aparece que en el penúltimo átomo de carbono, el oxidrilo está en posición D o L, hacia la derecha o hacia la izquierda. Siempre estamos viendo la formulación de Fischer. Presenté lo que tiene que ver con isomería, estereoisómeros. em, Alguien iba a averiguar qué eran los epímeros, así que vamos a esperar que lo coloque ahí por el chat. Recuerden la imagen especular no superponible, que no era enfrentar, sino que era no superponer. ¿Está? Eso, eh, esa era una de las características. Hoy se me volvió a desconfigurar la presentación de esto. Perdón. Bueno, con anda, seguimos así. Este, después, acá habíamos hablado de un ejemplo de una isomería de grupos funcionales, ¿sí? Grupo funcional de hidro, grupo funcional de cetona. Después pasamos a la descripción y la, la formación de este concepto y de entender qué es cuando hablamos de la luz polarizada, del plano de la luz polarizada. Y de qué manera, así, de una forma gráfica con esta filmina pretendía yo, ustedes entendieran cómo es un polarímetro y que esto se utiliza y se aplica en el laboratorio para ver de en qué sentido se rota el plano de la luz polarizada y cuántos grados. Entonces aparecía este concepto de que podía ser dextro rotatorio cuando gira el plano de la luz hacia la derecha, o podía ser levo rotatorio cuando lo gira a la izquierda. Fisher quiere también aclarar en la nomenclatura de este detalle, y se encuentra que la letra D y L ya la usó para otra descripción. Entonces acá es en donde aparece en la nomenclatura de los hidratos de carbono el signo más y el signo menos, que tiene que ver con la propiedad óptica. Esta propiedad óptica estaba asociada al hecho de que la molécula poseía carbono chiral. Entonces ahora, repasado todo, vamos un poquitito a la esencia de la clase de hoy, el objetivo de la clase de hoy. Cuando ustedes estudiaron grupos funcionales de la química orgánica, yo recuerdo haber comentado que a medida que íbamos viendo los grupos funcionales alcohol, el grupo funcional ácido, cetona, aldehído, yo les decía que entre ellos suceden reacciones, pueden suceder reacciones químicas, y que algunas de ellas las íbamos a trabajar a lo largo del desarrollo de la clase. Bueno, de eso se trata hoy. Hoy vamos a mirar y vamos a tener presente la reacción que sucede entre el grupo alcohol y el grupo aldehído o el grupo cetona. Y esta diapositiva tiene como propósito comprender el cómo sucede, porque a partir de esta reacción van a aparecer nuevas definiciones, nuevos conceptos. Así que
tengan por ahí en los apuntes, presente el lápiz y papel, que voy a agregar dos o tres palabritas que las vamos a anotar, eh, que sin ninguna duda son motivo de preguntas a pasar. Entonces, fíjense un detalle. Así como yo les comenté que lo vamos a revisar a eso cuando hablamos de ácidos grasos esterificados y no esterificados, acá el grupo alcohol puede reaccionar con el grupo funcional aldehído o con el grupo funcional cetona. ¿De qué manera? Este carbono doble enlace oxígeno rompe uno de los enlaces y le queda libre la valencia al oxígeno y le queda libre una valencia al átomo de carbono. Entonces, el grupo oxidrilo se va a ligar con la valencia libre del átomo de carbono y el átomo de carbono que quedó acá como radical, este radical R, que quedó con su valencia libre, se va a ligar, se va a unir al oxígeno. Entonces, el átomo de oxígeno, que su doble enlace lo rompe a uno de ellos, le genera un enlace que es una valencia que está libre de carbono y una valencia que está libre del oxígeno. Muy bien, estas dos valencias están libres. Por otra parte, el, el carbono que contiene el oxidrilo se rompe en el enlace, entonces a este carbono le queda libre una valencia y el oxidrilo lleva una libre. Estas se van a unir con las otras, ¿eh? Entonces, este oxidrilo se va a unir al átomo de carbono que le quedó la valencia libre, por eso la flechita viene al átomo de carbono, y este oxígeno que quedó con su valencia libre va a ligar al radical carbonado que quedó este, con su valencia libre por haberse roto el enlace del oxidrilo. Entonces, fíjense, esta cadena carbonada es la que está acá. Es decir, que este oxígeno estaba originalmente conformando el carbonilo. Y este oxidrilo que estaba acá en este alcohol se constituyó en la valencia del átomo de carbono carbonílico, el que era el átomo de carbono carbónico. En el compuesto cetónico sucede exactamente lo mismo, porque la reacción sucede con el carbono carbonílico, con este carbono, doble enlace oxígeno. Fíjense que sucede exactamente lo mismo. Acá le ponen la R' y R2' para mostrar que esto es el grupo funcional cetona. ¿Se acuerdan que el grupo funcional cetona era un carbonilo secundario? ¿Por qué? Porque estaba unido a dos cadenas carbonadas. El carbonilo del aldehído está en carbono primario, está ligado a un átomo de carbono en un extremo. Entonces, el R' y el R trata de mostrar acá gráficamente dónde está cada uno de ellos y cuál fue el proceso de enlace o de unión. Entonces, el alcohol, este grupo de alcohol, el oxidrilo se corta y se va a unir en la valencia libre del oxígeno, está acá, y la valencia libre que le quedó al oxígeno va a fijar la porción carbonada que era del alcohol. Ahora bien, este tipo de enlace se denomina enlace hemiacetal. Quiero que esta palabra la anoten. Si ustedes miran así de una manera analizando grupos funcionales, acá nosotros vemos que tenés un enlace del tipo éster. ¿Ven? Acá tenés un grupo funcional alcohol. Acá tenés un aldehído, acá tenés un grupo cetona. ¿Sí? Entonces, de esta manera, en el parcial, así presentándoles una reacción química, yo les puedo hacer preguntas para saber si pueden identificar los grupos funcionales de aquel capítulo de referencia que les mencioné en la clase de introducción a la química orgánica. Ahora bien, el fundamento de estas reacciones químicas las vamos a llevar a las moléculas de hidrato de carbono. Resulta que la formulación de Fischer
resultaba suficiente para el momento en el que se define, pero a medida que comienzan a avanzar los métodos de estudio en química, difracción de rayo X, cristalografía, y empieza cada vez a hacerse más efectiva y eficiente eh, las maneras de estudiar la química orgánica, los investigadores notan que con altísima frecuencia los hidratos de carbono no se encontraban de forma lineal en el espacio, como lo escribía Fischer. Es más, ellos pensaban teóricamente que si vos respetabas los, eh, los ángulos de los enlaces del átomo de carbono en química orgánica, si vos considerabas eso y lo graficabas, es esto que está acá, sucedía que si cada uno de estos átomos de carbono yo lo consideraba como una pirámide, sucede que estos enlaces van conformando una forma en el espacio de manera tal que esta parte de la molécula queda hacia adelante del plano y esta queda hacia atrás. Pero ¿qué sucede? El átomo de carbono número 5 queda muy próximo al átomo de carbono número 1, donde está el carbonilo. Entonces, esta proximidad es la que espontáneamente conforma una reacción hemiacetal. Esto que yo les muestro acá. El alcohol con el carbonilo reaccionan para formar un, un enlace, una reacción hemiacetal. Mira, este oxidrilo, por estar tan cerca de este carbonilo, sucede el fenómeno que recién les expliqué. Se rompe el oxidrilo, queda libre la valencia y se forma el enlace carbono, oxígeno, carbono, y en este número uno, este átomo de carbono número uno, se constituye un oxidrilo, que es este oxidrilo, chicos, ¿eh? Este oxidrilo que está constituido acá, que resulta de esta reacción química. Este que está acá. Entonces, logran definir e identificar que efectivamente la forma en que se encontraban los hidratos de carbono en su mayor porcentaje era de una manera cíclica. Un ciclo en donde existía un enlace hemiacetal intramolecular que define el ciclo que se constituye y un oxidrilo que se instala en el átomo de carbono 1 que por el azar podía quedar hacia abajo o podía quedar hacia arriba. ¿De qué? Del plano. ¿Qué plano? El plano imaginario que conforma el ciclo. Entonces, si yo tengo una molécula lineal, va con onda, está en el plano, la dibujo de manera lineal, es plana. Pero si yo lo constituyo en un ciclo, esto me permite a mí generar un plano que está atravesando el ciclo por encima y por debajo de este ciclo. Entonces, esta forma cíclica es el mayor porcentaje en el cual se encuentran las moléculas en la naturaleza. Y acá empiezan a aparecer nuevas apreciaciones y nuevas definiciones. Denme un segundito, por favor.
Bueno, perdón, nada, fue una pausita muy cortita. Les pido disculpas, pero era alguna cosita que hay que resolver en casa. Entonces, este ciclo sucede, como yo les mostré recién, en este momento estamos hablando en una aldosa, pero también sucede en las cetosas. Los investigadores vuelven otra vez a repensar cómo sería la organización en el espacio considerando los ángulos de la hibridación SP3. Y ven que nuevamente el carbono número 5 en una cetosa queda muy próximo del carbono número 2 donde está el carbonilo. Entonces, también acá se produce una reacción hemiacetal. Y quiero que en la palabra hemiacetal empiecen a tener presente que hemiacetal es el enlace que conforma y constituye el ciclo. Por lo tanto, es un enlace en estas moléculas intramolecular, o sea, hacia el interior de la molécula, ¿sí? Se produce dentro de la molécula. Entonces, en los hidratos de carbono, el enlace hemiacetal es un enlace intramolecular. ¿De acuerdo? Y vuelvo a lo que recién les decía. Constituye un ciclo. Si ustedes ven la imagen, esta aldohexosa constituye un ciclo hexagonal. Y acá, como les dije, los invito a revisar los capítulos anteriores de los heterociclos. ¿Por qué? Porque si hacemos una mirada fría del ciclo, fría, lo digo en el sentido de que no miramos los sustituyentes que están ahí para arriba y para abajo, ustedes van a ver que este ciclo hexagonal se parece a la forma cíclica, heterocíclica de los piranos. Y cuando en esta cetohexosa se constituye el ciclo con la reacción de la formación de un enlace hemiacetal, el ciclo es pentagonal, tiene 5 lados, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5. Y mirando el ciclo, abstrayéndonos de los sustituyentes, vemos que este ciclo, heterociclo, porque no está hecho solamente de carbono, sino que está con un átomo diferente, en este caso del oxígeno, concuerda con los furanos, con el grupo de los compuestos cíclicos llamados furanos. Entonces, como la química es inclusiva, el contenido, el conocimiento anterior, te sirve para ir creando teorías y justificando, ahora cada vez podemos volvernos un poco más precisos en la nomenclatura, porque ahora podemos decir, ya vamos a trabajar el concepto alfa y beta, podemos decir que esta molécula que Fischer decía más menos por la propiedad óptica, ¿sí? Más menos de glucosa. ¿Por qué? Porque el penúltimo sitio estaba hacia la derecha. Ahora, de la forma cíclica, se parece a alguien, al pirano. Entonces, decimos que esta molécula, cuando se encuentra de manera cíclica, se denomina, ya vamos a ver el alfa y el beta, ahí le ponemos un poquito de pausa a eso, más menos de, porque ¿de dónde viene el de? De la formulación de Fischer, gluco, ¿y a quién se parece? Al pirano, de más menos de glucopiranosa. Teniendo la misma consideración, vemos la formulación de Fischer de la fructosa y decimos que la fructosa es más menos, la propiedad óptica, ¿cierto? De, por el penúltimo oxidrilo, la posición del penúltimo oxidrilo, fructosa. Perfecto. Pero cuando constituye un ciclo, decimos que esta molécula se denomina más menos de fructo. ¿Y a quién se parece? Al furano, fructofuranosa. Entonces, vamos construyendo la nomenclatura de los hidratos de carbono.
Y tenemos que seguir un poquitito más, pero tenemos que comprender algo. Esta representación eh, en forma cíclica de los carbohidratos es lo que se llama la proyección de Howard. Entonces tenemos la formulación o proyección de Fisher, que es en el plano, y ahora tenemos la formulación o proyección de Howard, que es en la forma cíclica. Vamos a seguir agregando consideraciones. ¿Se acuerdan que yo recién dije, bueno chicos, cuando esto rompe el enlace, libera la valencia del oxígeno, libera una valencia del carbono, se vuelve a constituir un nuevo enlace y acá se conforma un oxidrilo? Claro, pero el desafío de pensar esto es, ok, este oxidrilo lo escribí para abajo, ¿no lo puedo escribir para arriba? Puedo pensar, si lo escribo para arriba, ¿significa algo diferente? Entonces la respuesta es sí, sí, porque la forma en el espacio es tremendamente importante. Entonces, este oxidrilo que se constituye en ese átomo, que antes era el átomo carbonílico, acá ven, no importa si es de una aldosa o de una cetosa, ese oxidrilo que se constituye, que puede estar hacia un lado o hacia el otro, cuando él se une, se conforma, significa algo. Y eso hay que decirlo. Entendiendo este razonamiento, entonces yo me tengo que permitir mirar de nuevo esta representación y preguntarme, ¿por qué están escritas las cosas de esta manera? El carbono carbonílico, que conformó y constituyó en él el enlace hemiacetal y por lo tanto un oxidrilo, que estoy repreguntándome, ¿y este oxidrilo podría haber quedado para la otra posición? Y la respuesta es sí. Eso lo tengo que decir, lo tengo que establecer, lo tengo que definir y lo debo comprender. Entonces, los investigadores miran y se dan cuenta que todo lo que Fisher escribe hacia la derecha, cuando se constituye el ciclo, y este ciclo define un plano imaginario, por lo tanto este plano tiene por arriba y por debajo, los oxidrilos que Fisher escribe a la derecha quedan hacia abajo. Los oxidrilos que escribe hacia la izquierda quedan hacia arriba de este plano imaginario. Entonces, esa es la razón por la cual esta representación molecular tiene esta distribución. Que yo les decía en la clase pasada que me interesaba que ustedes conozcan la organización y la distribución de los oxidrilos en la formulación de Fisher, porque van a empezar a aplicar este concepto. Lo que escribió a la derecha lo escribo hacia abajo en el plano, lo que escribió Fisher a la izquierda lo escribo hacia arriba. Fíjense, carbono número 2, oxidrilo escrito hacia la derecha. Miren, carbono número 2, el oxidrilo hacia abajo del plano del ciclo. Carbono número 3 a la izquierda, oxidrilo hacia arriba. Carbono número 4 hacia la derecha, oxidrilo hacia abajo. ¿Qué pasó con el 5? Y el 5 es el que conformó el enlace hemiacetal. Por lo tanto, que es esta pirámide que está con un enlace libre, que no es quiral, por lo tanto puede estar escrita en cualquier posición, se escribe, perdón, se escribe por convención, por una cuestión de comodidad, hacia arriba. ¿Está? No cambia mucho, ¿sí? Porque es como que tendría una libre rotación sobre su propio eje y no es quiral. Entonces, ¿qué sucede en esta cetoexosa? Y bueno, sucede lo mismo, que este carbono no quiral y el último quedan en el extremo libres. Pero fíjense, el carbono número 3, acá está, el número 3, si está escrito hacia la izquierda, está hacia arriba, ¿lo ven? El número 4
está escrito hacia la derecha, va hacia abajo. Y el quinto formó el enlace N-acetal. Por eso perdió esta orientación, ¿no? Entonces, entendiendo esto, retomo lo que por segunda vez creo me pregunté. Cuando dije, ¿acaso este oxidrilo no lo podría haber escrito yo hacia arriba? Y sí, la respuesta era sí. Entonces, ¿es lo mismo que yo lo escriba hacia arriba o hacia abajo? Y la respuesta es no. Y eso hay que establecerlo. Pero esto, ¿dónde sucede? Y este evento sucede en el carbono carbonílico, que es el que tiene la capacidad de formar el enlace hemiacetal y que en él se constituya un oxidrilo que puede estar hacia abajo o hacia arriba del plano cuando conforma el ciclo. Entonces, por convención, se dice que, anótenlo, ese átomo de carbono que antes era el carbonílico, recibe el nombre de átomo de carbono anomérico. En él se conforma el enlace hemiacetal y en él un oxidrilo puede quedar hacia abajo o hacia arriba dependiendo del azar. Pero si está hacia abajo, que significa algo en el espacio, se va a denominar alfa. Si queda hacia arriba del plano, que va a significar algo en el espacio, se denomina beta. Entonces, esta es la razón por la cual ustedes acá ven en la nomenclatura alfa D, falta el más menos de la propiedad óptica, que se averigua en el laboratorio. Alfa D, ¿por qué está? Porque está diciendo alfa, porque está diciendo que este oxidrilo está hacia abajo, lo acabo de definir yo. Alfa D glucopiranosa. Esta molécula de fructosa que es cíclica se denomina alfa, ¿por qué? Porque el oxidrilo que se, se constituye en el carbono anomérico, el que antes era el carbonílico, quedó hacia abajo y está acá representado hacia abajo en el plano, ¿sí? Por eso se llama alfa. Alfa más menos D fructofuranosa. Tal vez se pregunten, bueno, profe, pero, qué sé yo, ¿qué valor tiene esto? ¿Qué tiene que ver? Chicos, vuelvo otra vez a lo que siempre les dije. Es tan específica la biología que es capaz de reconocer todas estas características que yo les estoy diciendo. Y se lo voy a mostrar con algunos ejemplos más adelante. Esta imagen, esta que dice en la letra A acá, muestra esto que yo les digo. Cuando se forma el enlace hemiacetal que está dentro de la molécula, el oxidrilo puede quedar hacia abajo o hacia arriba del ciclo. Y bueno, acá está. Está representado en la diapositiva. Entonces, cuando queda el oxidrilo del carbono anomérico hacia arriba, se llama beta, y cuando queda hacia abajo se denomina alfa. Pero los investigadores van más allá y dicen lo hagamos mucho más real, porque este ciclo lo estamos haciendo plano, pero el átomo de carbono no tiene una distribución plana de su hibridación sp3. Entonces empiezan a aplicar los ángulos y resulta que la forma cíclica en realidad tiene dos configuraciones. El ciclo con forma silla, ven que esto parece una silla playera, el respaldo, la zona de la sentadera y, digamos, el descansapié de una silla playera, ¿sí? La forma silla o la forma bote. Bueno, acá está la silla en cualquiera de los dos sentidos, porque bajo uno, subo el otro, o pueden quedar las dos hacia arriba o las dos hacia abajo. Cuando quedan los dos extremos, las dos puntitas, hacia el mismo lugar, es decir, hacia arriba,
se denomina bote. Y si no, forma silla. ¿Eh? Entonces, de esta manera, las moléculas en química orgánica van tomando forma en el espacio. Este análisis es sumamente importante que lo comprendas, que, que te devuelve, que te aporta la proyección de Howard. ¿Sí? Cada vez que van estudiando, van siendo más precisos en la eh, distribución de la molécula en el espacio. A partir de acá, esta consideración de la forma silla o de la forma bote ya queda instalado en nuestro pensamiento y siempre va a ser así, aunque nosotros lo veamos por una cuestión didáctica como un ciclo plano, que hacen un esfuerzo de mostrar con estos enlaces en negrita y en formato de cuña, que está fuera del plano o que está hacia atrás. ¿Eh? Entonces, este ciclo está saliendo del papel, pero tiene forma de una silla playera o tiene la forma de un botecito. ¿Mm? Chicos, hasta acá, ¿se comprende? ¿Sí? ¿Se comprende? Bueno, gracias, Marco. Esta, esta filmina, ahora ya no me voy a detener en ella, pero resume las reacciones químicas que vamos a mirar, que me interesa que conozcan, que sucede dentro de los hidratos de carbono, que más adelante después seguramente les voy a contar qué valor toman al momento del diagnóstico bioquímico, ¿sí? Porque los azúcares, los hidratos de carbono, por excelencia son reductores, ¿está? Y la característica de que sean reductores es uno de los principios bioquímicos eh, por los cuales el laboratorio logra detectar la presencia o ausencia de hidratos de carbono en materiales biológicos, como por ejemplo en la orina o en la sangre. Pero ya vamos a ver esta propiedad, esta capacidad de ser reductores, cómo cambia a medida que avanzamos en la complejidad. Así que esto es una pequeña presentación. Seguimos. Resulta que una de las características de los hidratos de carbono es que estos monosacáridos, como unidades, pueden polimerizarse. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que como el alcohol es un grupo funcional bastante reactivo, este oxidrilo que está hacia acá en un carbono que está como químicamente activado, porque fíjense, este átomo de carbono tiene un enlace hemiacetal con el oxígeno, más el oxidrilo. Es un átomo que es altamente reactivo comparado con el resto. Entonces, el carbono anomérico, que siempre está, así como ahora lo vemos, solito, es un átomo de carbono que puede seguir reaccionando químicamente. Y este es el que le da el carácter o la propiedad de reductores a los hidratos de carbono. Entonces, entendiendo esto, si yo logro, si yo logro acercar dos monosacáridos y este carbono anomérico, que es hiperreactivo, está lo suficientemente cerca de este otro grupo alcohol, se puede generar una reacción entre las moléculas. ¿Por qué digo entre las moléculas? Porque el que describimos recién, el hemiacetal, es intramolecular. Ahora estamos hablando que un monómero
se une a otro para formar un dímero, que lo puede hacer gracias a que hay un carbono anomérico que todavía está libre y está propenso a encontrarse con un grupo funcional de la química orgánica para reaccionar. Entonces, de esa manera, es la forma en la cual los hidratos de carbono pueden formar moléculas complejas, pueden polimerizarse, pueden formar disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. Entonces, vamos a ir a la combinación de dos moléculas de glucosa. ¿Por qué yo sé que es glucosa? Porque yo me acuerdo que la formulación de Fischer en el carbono número 2 dice derecha, izquierda, derecha, ¿se acuerdan? Abajo, arriba, abajo, miren. Derecha, izquierda, derecha. Hacia abajo está este enlace, ¿lo ven? De ahí lo traigo en mi memoria, de ahí me acuerdo. Entonces, atentos a lo que yo decía del carbono anomérico, este que es el número 1, en donde se constituyó el oxígeno, perdón, el oxidrilo. En este caso, fíjense, está escrito así de forma pedagógica, ¿sí? Hacia abajo, porque esta es alfa de glucosa, ¿no? De ahí venía. Y que se le aproximó otra alfa de, en este caso es, miren, está hacia arriba, el carbono número 1. Esta es beta de, ¿lo ven? Beta. Si este carbono está tan cerca de este oxidrilo, reaccionan. Y cuando reaccionan los dos oxidrilos, se forma un enlace, miren qué particular, enlace oxígeno-enlace. Miren, es igual que este, ¿eh? Enlace oxígeno-enlace. Este mismo enlace, pero ahora está entre las moléculas, no en el interior, entre las moléculas, se lo conoce como el enlace acetal. Este que está dentro de la molécula como hemiacetal. Y este que está entre las moléculas es el enlace acetal, que el nombre común es enlace glicosídico o glucosídico, que es sinónimo. Entonces, el hemiacetal es intramolecular y el enlace acetal o glicosídico es entre las moléculas. Entonces, cuando se unen estas dos unidades de glucosa para formar un disacárido unido por enlace alfa del primero, ¿de quién? Del átomo 1 con el 4 de la otra molécula de glucosa, conforman un disacárido que se llama la maltosa. La maltosa solamente es maltosa si su configuración es glucosa alfa 1, 4 glucosa. ¿Está? Es decir, que si el enlace acetal, el glicosídico, no tiene la configuración alfa hacia abajo del 1 con el 4, no es maltosa. Y esto es estricto. Será otro disacárido, pero no es maltosa. ¿La maltosa puede ser alfa o beta? Sí. ¿Por qué? Porque ahora el disacárido ya constituye una molécula, una sola. Una molécula compleja que está formada por dos unidades de glucosa. Pero todavía sigue teniendo en el extremo carbono anomérico libre que no reaccionó con otra unidad de hidrato de carbono, en donde el oxidrilo se puede conformar en alfa o en beta. Entonces, la maltosa puede ser alfa maltosa, porque
porque acá el oxidrilo estaría para abajo, o puede ser beta-maltosa, porque el oxidrilo está hacia arriba. Entonces, esta formulación del disacárido que se llama maltosa, que está constituido por dos unidades de glucosa, con enlace alfa del 1 con el 4, se llama maltosa. ¿Ok? Otro disacárido de importancia biológica, al menos para nuestro cursillo, es la lactosa. La lactosa está formada, es un disacárido, por dos unidades de monosacáridos. Bien, ¿cuáles y en qué orden? Eso es importantísimo. La lactosa son dos unidades de monosacárido. Fíjense quién es el primero. Derecha, izquierda, izquierda. Epa, derecha, izquierda, izquierda. Me voy a Fisher. ¿Cuál es en Fisher esa? Si yo sé que glucosa es derecha, izquierda, derecha, y acá tengo derecha, izquierda, izquierda, derecha, entonces estoy hablando de la galactosa. Entonces el disacárido lactosa está constituido por una unidad de galactosa unido por enlace glucosídico, glicosídico o acetal con una unidad de glucosa. Derecha, izquierda, derecha. ¿Lo ven? Está hacia abajo. Y se combinó el carbono numérico beta, por eso va hacia arriba, con el oxidrilo del carbono número 4 de la otra unidad de glucosa. Entonces, la lactosa es un disacárido conformado por una unidad de galactosa beta 1, 4, enlace glicosídico con la glucosa. Si yo uno galactosa con un enlace glicosídico alfa 1, 4, glucosa, no es lactosa, porque no tiene la estructura y la conformación espacial específica. Obviamente, todo esto que estoy destacando son preguntas del parcial, ¿sí? Y acá tenemos el otro disacárido, que es la sacarosa, y que está conformado por unidades de fructosa con la glucosa, que dice acá beta 1, 2. ¿Lo ven? 1, 2. El 1, el anomérico de la glucosa, con el 2, que es el anomérico de la cetosa. En este caso, se han combinado el carbono activo anomérico de la glucosa con el carbono anomérico de la fructosa. Por lo tanto, quedó totalmente neutralizada, por alguna manera de decir, la capacidad de reaccionar de los carbonos anoméricos. Entonces, la sacarosa es el único disacárido no reductor. Y eso al laboratorio le permite identificarlo y diferenciar. Por lo tanto, los disacáridos reductores, ¿cuáles van a ser? Aquellos que todavía tengan el carbono anomérico disponible para seguir reaccionando, ¿sí?
Entonces la maltosa y la lactosa son reductores y la sacarosa dejó de serlo porque sus carbonos anoméricos reaccionaron entre sí y por lo tanto esta propiedad química está neutralizada. Chicos, ¿cuál de estos disacáridos es el de la azucarera? Porque uno dice, sí, yo tomo café con azúcar. Si pensáramos químicamente en cada cucharada de azúcar que le estamos agregando, glucosa, ¿qué estamos agregando en cada cucharadita? Glucosa, el monosacárido, o lo que tenemos en la azucarera es la maltosa, el disacárido. ¿Qué tal si lo googlean? Lo que nosotros tenemos en la azucarera es cristales de maltosa. El azúcar de la leche es la lactosa, es un disacárido, no un monosacárido. ¿Tá? Bueno, así que eh, llevo la química a la vida cotidiana y cuidado que son preguntas de examen, ¿eh? Y el de las frutas, la fructosa, dice la gente. Claro, pero no es un azúcar, es un disacárido. ¿Está? Hidratos de carbono son todos. Los monosacáridos, los di, oligo y polisacáridos. Pero ahora quiero que me presten mucha atención porque voy a verbalizar algo que quiero que ustedes estén chequeando. Yo les dije que si el carbono numérico lo acerco a otro monosacárido, es posible que reaccione. ¿Estamos de acuerdo? Si es así, el enlace que se va a formar va a ser un enlace acetal que se va a llamar enlace glucosídico o glicosídico. Este enlace va a tener que tener la descripción de que si venía de un carbono numérico alfa o un carbono numérico beta. Entonces nosotros decíamos enlace glucosídico alfa 1, 4. ¿Qué cosa? El átomo de carbono número 1 con el átomo de carbono número 4 de la otra unidad que continúa. Bien, pero en este disacárido todavía hay un carbono numérico en el extremo. ¿Puedo agregar otra unidad de glucosa o de galactosa o de lo que fuera? Sí, porque tiene propiedades químicas de reaccionar. Entonces, si yo agrego unidades de glucosa en cada uno de los extremos, voy a ir obteniendo un polisacárido grande, largo. Este polisacárido, en biología, si yo meto una cadena larga, 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 no va a caber dentro de la célula. ¿Qué puede suceder? Que algún extremo de estas cadenas que yo voy armando, el carbono numérico esté cerca, en vez del carbono número 4, que esté cerca del carbono número 6, este que está acá arriba, ¿eh? Y si está cerca, ¿puede formar un enlace glucosídico? Sí. Y si el carbono anomérico que está cerca de él tenía su oxidilo en posición alfa, ¿cómo sería entonces el enlace? ¿Cómo se denominaría? Y se denominaría enlace glucosídico alfa 1, 6. Entonces, cuando ustedes van leyendo la nomenclatura, tienen que ir identificando si el enlace es alfa, es beta, si es lineal, si es hacia arriba.
¿Por qué? Porque yo puedo ir linealmente agregando unidades de glucosa, pero también puedo en algún momento generar una ramificación en este polisacárido que voy construyendo. Entonces, esta cadena lineal en algún momento puede encontrarse con el carbono numérico de otra y formar un enlace alfa 1,6. Esta estructura es la que se conoce como el almidón. El almidón particularmente se encuentra en el reino vegetal, en los cereales, el almidón, la harina, los fideos, los cereales, ¿sí? Ahí está el almidón. ¿Y el almidón qué estructura tiene o qué conformación tiene? Y quiero que me escuchen bien. El almidón es un polisacárido formado por unidades de glucosa con enlaces alfa 1,4, ramificaciones alfa 1,6. ¿Qué estoy diciendo de manera resumida? Estoy diciendo esto que está visto acá, que está mostrado acá, perdón. Unidades de glucosa alfa 1,4 con ramificaciones alfa 1,6. Y eso va a constituir, ¿ven? Este cuadrito hace un zoom imaginario en esta zona. Entonces, esto va a constituir un polisacárido complejo lleno de ramificaciones que se llama almidón. ¿Me siguen, chicos? Nuestro cuerpo, ¿por qué decimos que engordamos o que nos da energía cuando consumimos almidón? Porque el almidón nos provee moléculas de glucosa. ¿Gracias a qué? A que existen enzimas específicas que logran romper estos enlaces. Por ejemplo, la alfa-amilasa. La amilasa, que es una enzima que está en la saliva y que está en la primera parte del duodeno del intestino, que es secretada por el páncreas y que tiene como función particular romper el enlace alfa 1,4, por eso se llama la alfa amilasa, alfa 1,4 del almidón. Entonces, en esta estructura de las cadenas largas con sus ramificaciones, la amilasa que hace va rompiendo los enlaces alfa 1,4 y va liberando las unidades de glucosa. Entonces, cuando vos comes mucha harina, mucho almidón, imagínense la cantidad tremenda de unidades de glucosa que estás incorporando hacia tu cuerpo. Y si estás incorporando glucosa, estás incorporando, en cierta manera, calorías o kilocalorías, que si vos no las gastas, se va a promover la biosíntesis de lípidos. Eso lo vamos a estudiar de una manera muy analítica en primer año. Pero esto también es la razón por la cual la persona que es diabética tiene prohibidas las harinas, o al menos recomendado, una dieta libre de harinas, libre de almidones. ¿Por qué? Porque si lo que al paciente, al individuo, le suben el plasma sanguíneo, ya veremos la causa, la insulina o alteraciones de los receptores, un montón de causas, que no puede procesar la glucosa de la sangre y empieza a aumentarle la glucosa en la sangre. Si el diabético consume almidón, está aportando muchísimas unidades de glucosa, porque la amilasa va a ir liberando unidades de glucosa cuando degrada el almidón. Pero eh, esto es verdad. Miren, ¿sabe qué? Esto lo pueden probar. Yo les propongo, ¿no? Así como existe el desafío de algunos jabones, ¿no? El desafío ADA, blanco ADA. Yo les voy a proponer el desafío almidón. Miren, chicos, agarren una miga de pan y saquen una miga de pan blanco.
se juegan la boca para tenerla libre de sabores, ¿no? Agarran una miga de pan blanco, se lo colocan en la boca y con la lengua, sin tragar, lo comienzan a macerar. Lo comienzan a macerar con la lengua, ¿no? Van macerando la miga. Y vayan pensando en los sabores que tus papilas gustativas van identificando. Entonces, lo primero que van a identificar es muy probable que identifique la sal del pan. Y seguido con eso, va a identificar un sabor a levaduras, pero inmediatamente va a comenzar a aparecer un sabor dulce. Y si ustedes siguen macerando y macerando, macerando, se vuelve tremendamente dulce. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es que la amilasa salival tenga el tiempo suficiente de contacto con el almidón para que comience a degradarlo. Y cuando degrada y libera las unidades de glucosa, una de las características de las unidades de glucosa es que son extremadamente dulces. Y esa es la prueba principal, una de las tantas, por la cual una adecuada alimentación y nutrición comienza con la correcta masticación, el procesamiento del alimento en la boca con el tiempo suficiente y la maceración mecánica apropiada. Por eso no hay que tragar entero y por eso hay que masticar los alimentos. Esa es una de las principales propiedades para no engordar, ¿sí? Porque alcanzás la saciedad más temprano. Bueno, eso lo vamos a estudiar en primer año. Entonces los someto a el desafío miga de pan o el desafío almidón. Pruébenlo. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿por qué el azúcar impalpable es tan dulce? Porque si vos agarras una cucharadita, una pizca de maltosa, ¿no? Del azúcar de la azucarera, te la colocas en la boca, sentís el dulzor. Y agarras la misma cantidad de azúcar impalpable y te la colocas en la boca, vas a ver que explota lo dulce. Pero esto tiene que ver que el cristal ocupa mucho volumen en el azúcar de la azucarera de mesa y en la impalpable es exactamente la misma maltosa. Lo que pasa es que está rota, 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 tan finita que caben muchas más partículas en el mismo volumen. Por eso tenés una mayor carga de sabor dulce, porque tenés más proporción de disacáridos que si tuvieras un cristal como el de la azucarera en la boca, ¿no? Entonces, ahora les voy a hacer la propuesta que quiero que vean si me equivoco y vamos a cerrar con otra propuesta que me parece que es bastante interesante. El almidón es el polisacárido del reino vegetal, pero en el reino animal, nosotros, seres humanos, en nuestras células, también tenemos un polisacárido que actúa de almacenamiento. Este polisacárido se llama el glucógeno. El glucógeno es un polisacárido que se constituye en el citoplasma de las células y que en promedio esta molécula compleja de glucógeno sería lo que te permite mantener tus niveles de glucosa en sangre al menos durante 7 u 8 horas. Es decir, nos está garantizando esta reserva de glucógeno que nuestra sangre posea glucosa suficiente y necesaria para este, dar energía a todas las células de nuestro cuerpo durante 8 horas. Generalmente, cuando uno duerme, se despierta cuando tus reservas de glucógeno ya están muy pobres. Entonces te despertás porque tenés hambre, necesitas comer. Generalmente es así.
Pero va, pregunta de parcial, va la descripción del glucógeno. Y quiero que me escuchen muy bien. El glucógeno está formado, es un polisacárido que está formado por unidades de glucosa, enlaces alfa 1,4, ramificación alfa 1,6. ¿Quedó claro, chicos? Y pertenece específicamente al reino animal. ¿Está claro? Profe, ¿qué Sí, ramificación? te lo repito. Unidades de glucosa alfa 1,4, ramificaciones alfa 1,6. Gracias. Sí, pero no me quedo con el gracias, Ana, porque pensaste lo que dije. Y les digo, el glucógeno es específico del reino animal, ¿eh? Y el almidón es específico del reino vegetal. ¿Cómo es la configuración o la, perdón, la conformación de el almidón? ¿Alguien me lo puede decir? Lo tienen ahí sí, mira. ¿Unidades de qué? El almidón, reino vegetal. Tenemos la Unidades de amilasa. glucosa, Dale. Unidades de glucosa, unidas. por- alfa da- 1,4, perdón, Dale, alfa 1,4, ramificaciones. alfa 1,6. Perfecto. Ahora escuchen lo que yo voy a decir del glucógeno, específico del reino animal. Unidades de glucosa alfa 1,4, ramificaciones alfa 1,6. Este es Claro, son un... iguales, o sea, entre el almidón y el glucógeno. No, querida, si uno pertenece al reino vegetal y el otro al reino animal, son diferentes. Claro, pero las unidades de glucosa y la ramificación, a Sí. eso me refería. ¿Qué? Alfa 1,4, alfa 1,6. Son diferentes, pero si me estás diciendo que tiene la misma configuración de uniones y composición, ¿cómo que son diferentes? ¿Vieron qué momento especial que es este? Porque parece que me equivoqué y lo defiendo a lo que dije, porque no me he equivocado en ninguno de los dos casos. Ustedes tampoco, chicos. ¿Saben cuál es la diferencia puntual? La diferencia puntual es que el almidón es diferente del glucógeno, porque el glucógeno es extremadamente mucho más ramificado que el almidón. Por eso en este dibujo que está acá, se muestra así el almidón y el glucógeno es así. ¿Y saben por qué? Porque en el volumen del citoplasma no puede caber un grano de choclo, no puede caber el contenido de una lenteja. Entonces la estructura del almidón, si bien la composición y los enlaces son los mismos, es una molécula más simple. El glucógeno tiene que ser una molécula mucho más compacta, más compleja, y el modo de lograrlo, que tenga muchas más ramitas más seguidas. Fíjense, acá el almidón tiene glucosa, 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 ramita. Glucosa, glucosa, ramificación, glucosa, ramificación, lejos, otra. Miren el glucógeno. Llama, ramifica, tremendamente compleja. Chicos,
Pregunta del parcial. ¿Y la única diferencia entre el almidón y el glucógeno, aparte de pertenecer al reino animal y al reino vegetal, cada uno de ellos, ¿no? El almidón al vegetal y el glucógeno al animal, es la complejidad que posee el glucógeno al tener muchísimas más ramificaciones que el almidón? Esa es la diferencia puntual y específica. Por lo tanto, es más complejo, tiene menos espacios, ocupa mayor unidades en el lugar de almacenamiento de unidades de glucosa, y la amilasa no lo degrada. ¿Por qué? Porque la amilasa, si imaginamos que es un Pac-Man, no entra en tan compleja estructura. El sistema de degradación del glucógeno es una vía metabólica específica con enzimas específicas para ir liberando las unidades de glucosa entre tanta complejidad de ramificaciones. Entonces, la estructura química molecular es la misma en la composición, pero la organización es diferente. El almidón es más simple y el glucógeno es extremadamente ramificado para tener un mayor rendimiento de unidades en menor volumen, en menor espacio. Entonces, ya vamos a ver que existen patologías del procesamiento del glucógeno. Lo vamos a trabajar a eso durante el año, que son las glucógenopatías, ¿eh? Pueden ser por acúmulo, por déficit, ya lo vamos a estudiar. Pero fíjese qué detalle tan aparentemente insignificante, pero hace que pertenezca a un reino o al otro. Y ahora vamos a otro punto eh, que no quiero que se pierda el detalle. Ustedes saben que la celulosa es el papel, ¿sí? El papel, la madera, la celulosa. Bueno, les cuento que la celulosa es un polisacárido. El papel donde ustedes están escribiendo, la mesa, si no es un aglomerado artificial, la mesa o la silla donde están sentados es celulosa. Esta celulosa es un polisacárido. Y escuchen cuál es la configuración. La celulosa está formada por unidades de glucosa. ¿Se acuerdan lo que acabo de decir, no? Almidón y glucógeno, ¿sí? Bien. Lo especial es que la celulosa está formada por unidades de glucosa unidas por enlace glicosídico beta 1,4. Fíjense qué detalle tan insignificante como es la posición del oxidrilo en el carbono anomérico beta, para que el polisacárido del que estoy hablando sea la celulosa, o sea, el almidón o el glucógeno. Resulta que la celulosa es no digestible para los seres humanos. ¿Por qué? Porque nuestros genes no expresan la enzima celulasa. ¿Qué hace la enzima celulasa? Corta las unidades de glucosa que están unidas por enlace beta 1,4. Es la única diferencia. Entonces la diferencia de que nosotros no seamos de madera, vieron que uno dice, ay, toco madera, que no me pase a mí. No somos de madera porque no tenemos enlace beta 1,4 en el polisacárido. Entonces, es maravilloso imaginar lo, lo preciso y lo específico que es el metabolismo celular. Al menos a mí me impresiona. Pero si ustedes se ponen a pensar, ok, bárbaro, pero nosotros no degradamos la celulosa, entonces ¿para qué comemos lechuga? ¿Para qué comemos selga? Eh, si no la puedo degradar a la celulosa. Eso también explica o justifica por qué razón uno defeca el grano del choclo entero.
eh, la hoja de la selga, de la lechuga, todo lo verde, uno mira y puede observar en la materia fecal que uno lo elimina tal cual como lo masticó. Entonces la pregunta es, ¿y ¿para qué como fibras vegetales? Las fibras vegetales es la celulosa, si no lo puedo digerir. Bueno, les cuento en detalle. El consumo de fibra vegetal para el ser humano es esencial, es central, es básico. Fíjense que ahora la tendencia es que todos queremos comprar pan negro, todos queremos comprar pan con salvado, todos compramos el pan de hamburguesa con las semillas de sésamo arriba, todos queremos semillas de chía, semillas de semillas. ¿Por qué? Porque la celulosa, si vos comes lechuga, que vuelvo otra vez a lo que les dije hace un ratito, la masticación es la clave. Si ustedes a la celulosa la mastican, están rompiendo mecánicamente la celulosa. No la van a degradar porque no tienen la celulasa. Entonces mastican, pero al masticar y al romper las fibras, cuando esto pasa al estómago, en donde los jugos gástricos poseen ácido clorhídrico, que lo estudiamos en química inorgánica para el primer parcial, el ácido clorhídrico, que es uno de los ácidos más fuertes de la química inorgánica respecto de su pH, ese ácido clorhídrico, ese jugo gástrico, con el movimiento del estómago, que se llama el peristaltismo, va a batir el contenido y el estómago va a tener su volumen ocupado ¿con qué? Con la fibra vegetal. Entonces, el estómago no va a lograr modificar ese volumen y por lo tanto va a seguir con el peristaltismo y cuando va haciendo eso, los jugos gástricos van liberando de la matriz intercalada de la celulosa los minerales como el magnesio, manganeso, potasio, vitaminas. Es decir, que va liberando los elementos del capítulo que vimos en el primer parcial, que son los elementos de la vida que los vegetales organificaron para hacerlo biodisponible, porque en este proceso el estómago los va a encontrar a estos minerales, micronutrientes y oligoelementos organificados en las estructuras de los alimentos. Entonces, ¿qué oportunidad te da esto? Una oportunidad muy grande. Gastas más kilocalorías que consumir carne, por lo tanto adelgazas. Tenés más saciedad porque está más tiempo en el estómago, por lo tanto el estómago está distendido y los reflejos neuronales dicen mi estómago está lleno, por lo tanto estoy satisfecho. Cuando el estómago no logra el objetivo, lo pasa al intestino y en la luz del intestino, este soluto que no se puede digerir, el intestino va a sentir una alta carga osmótica, hay mucha partícula en la luz del intestino, y por una cuestión de las propiedades de la ósmosis, va a tratar de igualar la concentración de solutos en la luz del intestino respecto del exterior del intestino, y va a inyectar agua para que esta masa se diluya. Entonces, cuando inyecta agua, aumenta el peristaltismo, aumenta el tránsito intestinal, atrapa colesterol, grasas, triglicéridos, sustancias cancerígenas, óxidos, superóxidos de la materia fecal que están en el tubo digestivo y se los lleva metido como si fuera la rejilla de una cocina, literal, entre todas esos agujeritos y esas trabéculas, se lleva todos estos compuestos tóxicos. ¿Y qué hace?
disminuye la concentración de lípidos que consumís, disminuye el colesterol, disminuye el factor de riesgo cardiovascular, disminuye el riesgo de cáncer de colon y otras patologías con lesiones celulares. Al aumentar y mejorar el tránsito y arrastrar dentro de esta matriz de celulosa todos los compuestos tóxicos del tubo digestivo. Entonces la pregunta es, ¿hay que comer vegetales? Y va otra pregunta. ¿Se puede ser vegano absoluto? 2 minutos y terminamos con la clase de hoy. ¿Qué les parece, chicos? ¿Hemos nacido veganos? ¿Tenemos la celulasa? No podemos ser veganos porque nuestra genética no expresa las enzimas que degradan la celulosa. Por lo tanto, como estudiaste en el secundario, respecto de las características nutricionales, nosotros somos seres, ¿de acuerdo? Unos eran vegetarianos, otros eran carnívoros y otros eran omnívoros, ¿sí? Nosotros somos omnívoros, debemos comer carne y vegetales. La ausencia de los dos es patológica. Está enfermo. No solamente es importante, es central, es la base de nuestra alimentación. Así que bueno, quienes tengan estas tendencias eh, veganas, revisen si realmente son tan saludables, porque el que es vegano absoluto necesita suplementación porque se convierte en un individuo desnutrido. Así que hay que revisar, hay que usar el conocimiento de manera positiva y buscar una muy buena oportunidad de alimentarse de la forma correcta y en el orden correcto. Así que no sé qué les pareció la clase, no sé si resultó interesante al final del camino este, ¿no? Se nos acabó el tiempo, pero los hidratos de carbono también nos dan la identidad celular, la identidad del grupo sanguíneo, la especificidad de especies, la capacidad de que nuestro sistema inmune reconozca que si te trasplantaron un órgano, pertenece a un reino distinto al reino animal, pero distinto del humano. Por eso no podemos recibir trasplantes de cerdo, de vaca. No, tampoco tenemos compatibilidad al 100% entre los seres humanos, porque somos seres individuos diferentes. ¿Y saben por qué? Por las secuencias de los hidratos de carbono fijados a las glucoproteínas, a los glucolípidos que están en las membranas celulares que le dan la identidad a la célula. Pero, mira, a ver, si vos estás buscando ser vegano o ser vegetariano para ser saludable y tenés que tomar suplementos químicos artificiales, no sé realmente cuál es tu objetivo, ¿no? ¿Hemos nacido para la industria farmacéutica o la industria farmacéutica está al servicio nuestro? ¿Viste que te deja? Esto te hace pensar. Esto te hace pensar. Entonces, por supuesto que siempre hay que respetarlo al otro, ¿no? Pero hoy la ciencia, ustedes lo van a leer, les muestra que nuestra genética no expresa la celulasa y tampoco somos rumiantes, ¿no? Así que bueno, listo, chicos. Y acá dejamos así, explotado
abierto, eh, todo esto de decir, tengo que leer y pensar, no repetir los contenidos. Y eso significa aprender, ¿de acuerdo? Así que de memoria, ¿no? Sí, comprendiendo. Qué Sofía. Me encantó, está buenísimo. ¿Qué filosofía? Nada, química absoluta. Química absoluta. Y fíjense qué fuerza tiene lo que yo les he venido diciendo. La forma en el espacio es estrictamente necesaria. Simplemente el enlace beta hace que algo no sea digestible. La celulosa es la diferencia entre ser o no de madera. Pero es simple, chicos. Es muy simple. Así que nada, espero que les guste. Espero que les guste, que cada vez se vuelva más interesante la materia y que sientan que, bueno, lo que están haciendo es lo que les apasiona, ¿sí? Eso ya depende de las motivaciones que tengan cada uno de ustedes. Yo de mi parte trato de dar, nada, lo mejor que puedo, ¿no? Así que bueno, chicos, ¿les pareció la clase? Terminamos de grabarla ahora, si nos hace larga. Así que cierro la grabación.